Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Locos de Patio, el cual es el podcast oficial de Patio Las Brisas, que se graba acá en Avenida Las Brisas 91 en La Cisterna. Somos el primer patio de comidas de la comuna y bueno, ahora estamos haciendo otro tipo de contenido, estamos trayendo muchos invitados y el día de hoy tenemos a una gran persona que se llama Cata Ramírez. ¡Yeah! ¡Bravo, Cata! Yo me aplaudo sola. Sí, estamos los dos nomás grabando acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Sí, por segunda vez. Sí, por segunda vez. Soy muy fan de este proyecto, por eso es que me lo repetí. Ya, gracias, Cata. De verdad, es bonito escuchar que le gusta acá el patio. Sé que tenemos muchos desafíos por delante, como entregar servicio y todo el tema, pero bueno, estamos en una comuna que yo creo que hacen falta hacer cosas distintas. Entonces, por esa razón que estamos acá viendo qué hacemos, cómo traemos más gente, comunidad, temas gastronómicos, así que... Sí, me encanta. Es una joyita de la comuna que descubrí hace muy poco y rápidamente me hice muy asidua. Sí, pues yo también soy de la comuna de La Cisterna. Nací aquí antes de que se llamara El Bosque. Nací en el 28 de la Gran Avenida y en ese tiempo todavía todo esto era campo. Yeah. Todo esto era La Cisterna y después se hizo esa diferenciación que del 28 hacia San Bernardo eso era El Bosque. Y ahora volví a vivir acá hace un par de años, volví a mis orígenes y me encontré con esta sorpresa del Patio Las Brisas que cada vez que puedo vengo. No, gracias. De verdad que es un halago tenerte acá. Cuando te conocí la primera vez pidiendo una reserva, dije, oye, ¿quién será ella? Vi tu perfil y dije, oh, wow, es bacán, es como bacán lo que haces. Sí, de eso un poquito le vamos a contar hoy día a la gente. Oye, pero antes de eso, contemos la talla que nos pasó, que en realidad fue culpa mía, me mandó un cagazo. Ya habíamos grabado un capítulo, pero en realidad nunca le puse grabar. Entonces, me quería matar. Fue un simulacro, un ensayo, una operación Daisy. Así que pero bueno. Yo creo que es mejor igual, porque por ahí revisamos nuestro bagaje. Que ahora yo me siento mucho más relajada para conversar contigo, como más preparada igual, porque muchos años de oficio, pero igual todavía como que me da un poquito de ansiedad estas instancias de contar lo que hago y que me hagan preguntas, así que se agradece. A mí me pasa un poco lo mismo igual, pues como que yo no soy experto, no soy un buen comunicador, pero digo, puta, me tiro a los leones, hay que empezar y ahí uno después va afinando sus muletillas, sus pifias. De verdad, a mí también como que, no sé a quién fue que le dije que esto lo estoy tomando incluso como una especie de terapia. ¡Súper! Es bacán sentarse a hablar con alguien una hora porque no siempre me doy ese tiempo, casi siempre ando de allá para acá, soy muy ansioso, acelerado, mi estilo de vida es muy de allá para acá. Y tener esta conversa contigo o con los invitados que traiga, de verdad que es enriquecedor. Es un cariñito para el alma, es alimentar también como tu interior. Es cierto que no nos damos ese tiempo de profundizar en las conversaciones con nadie y conocer todas las semanas como una historia distinta, igual que te hace ser más inteligente. No más inteligente, pero sí te nutre totalmente. Sí. Es muy, muy bonito. Y también pues en la práctica hacia el maestro. Así que dale nomás, que comunicar se trata justamente de mostrar esa autenticidad y lanzarse a los leones y de pronto tener la autoestima de Raquel Castillo. Sí, bacán. Y dentro de todo igual lo que hablamos un poquito fuera de cámara, pues como que ayuda a generar redes. Sí. Pero yo conozco a esa persona, pero esa persona te puede ayudar para esto otro, y de ahí uno va como de cierta forma conociendo más gente, de repente llega a un dato bueno que puede servir, y de verdad que eso es invaluable igual dentro de todo. Es cierto, mi mamá tiene un dicho que es como que más vale tener amigos que plata. Sí, porque en verdad necesito esto, ¿a quién acudo? Pucha, esto y esto otro, y de verdad que es bacán. Sí. Así que, oye Cata, ya pues, partamos. Ya, a quien esté escuchando, mirando este capítulo, ¿quién es Cata Ramírez? Ya, yo. Bueno, me llamo Catalina Ramírez, pero me gusta cómo suena Cata Ramírez. Siento que da como un ritmo más sencillo, es más bonito para mí de decir. Trabajo como educadora sexual y como comunicadora hace 17 años. Me he dedicado a trabajar en la divulgación de la educación sexual, principalmente en medios masivos, en radio, ¿cierto? Tengo un par de podcasts por ahí que andan dando vuelta, en prensa escrita, hice un libro el año pasado. Así que ese ha sido como mi trabajo, soy diplomada en sexualidad humana.
No tengo profesión, pero como te decía antes, tengo mucho oficio y gran pasión por lo que es la educación sexual en formato no convencional. A mí, como mi manera de divulgar este tema es, yo digo que es como educativo dicharachero, principalmente para personas adultas. Ese es el sector y el lugar en donde me siento cómoda y me gusta como desarrollar mi trabajo. Soy jefa de comunicaciones del sex shop más grande de Chile, que es Happy Jane. Es mi alma mater y desde ahí es donde aparece también esta vocación que me ha llevado a lugares que yo de verdad no... Aquí desde la comuna de La Cisterna no pensé nunca que iba a llegar. Y eso hace que igual podéis trabajar en un lugar bacán que te gusta, que va de la mano respecto a lo que queréis divulgar también, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Qué bonito eso. Sí. Qué bacán. Yo creo que es lo mejor ir a trabajar en una parte que te gusta y que te sentís cómodo. Sí. Oye, Cata, ¿cuál es la diferencia entre sexóloga y educadora sexual? Ya, que las sexólogas en general son personas que se han especializado, pero ya vienen desde el área de la salud. Son personas profesionales en general, psicólogas, matronas, ginecólogas, que toman una especialización para transformarse en sexólogas, que toman un máster, ¿cierto?, en sexología, y una educadora sexual es una persona que tiene una formación que va un poquito más abajo en nivel de jerarquía, o sea, puedes tomar talleres, seminarios, en el caso, como lo hice yo, diplomados que están abiertos a todo público sin necesidad de que tengas estudios universitarios previos. Esa es la educadora sexual, aunque también hay una figura que no es tan conocido el nombre, que es el educador sexual de pares, que así fue como yo partí, que es este amigo que tú tienes en tu grupo, que es el que más sabe de sexo, que se ha dedicado a leer, que se ha dedicado a investigar, pero desde un lugar más informal, y es el que tú siempre le vayas a preguntar, oye, ¿cómo esta cuestión? ¿No, esto es normal? ¿Qué me pasa? Ese es el educador sexual de pares. Que de por sí yo creo que uno parte en el colegio cuando tiene 15, 16, cuando está las primeras iniciaciones, como, oye, ¿qué pasa esto otro? Hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro. No, es verdad, ¿cómo que se hace? Sí, está bien, ¿o no? Sí. Yo creo que no sé, mira, yo me gusta hablar desde mi lado. Cada vez hablo más de mi historia. Me encanta, dele nomás. Yo siempre estudié en colegios de hombres. Ya de primero a octavo, ya bueno, son niños, ya en la media, también colegio de hombres. Y es verdad, pues, o sea, y los fomes del tema del hombre, que bueno, ahora que soy más grande, y uno cuando es más chico como que lo trata de ver, de no quedar, disculpa la expresión, no quedar como weón, o no quedar con un tema medio que sea mimetice la homosexualidad, porque en esa edad como que todo es bien, como que no querés que te molesten, bullying y todas esas cosas. Sí, entonces, cualquier cosa que tú hagas, veis el reloj así, ya te molesta. Y es fome dentro de todo. Y sí, pues muchas veces yo creo que, no sé, quizás, no sé, en mi caso no, pero uno acude, por ejemplo, a tema pornográfico, porque no sabe qué posiciones que hacer y y sí, pues uno siempre como que dentro de todo quiere acudir al compadre que como que más, no sé si es el hombre o las mujeres también, pero como que más habla temas sexuales de manera abierta. Como, es que yo he estado con esta historia y uno como que ahí va... El que tiene más experiencia, el cachero de las pampas que le... Exacto. Pero ahí pasará que el con más experiencia será el que tiene más info de temas sexuales, ¿será? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Ahí abriste varios temas interesantes. Es que, claro, yo también me formé en un liceo de puras mujeres, de aquí de la comuna del Bosque, el Christa McAuliffe. Y también pasaba lo mismo. O sea, igual creo que es muy transversal, ¿cierto?, a las comunas y también en temas generacionales. Yo, que soy una mujer que tiene más de 40, ¿cierto? También veo a mi mamá que tiene más de 60, te veo a ti en los 30 y pico. 36. Y para las personas de 20 y tantos, que todos estamos desinformados, como que todavía no ha habido como un programa de educación sexual integral que aborde cómo es el tema del placer, ¿cierto?, en la sexualidad, y eso finalmente nos deja literalmente en pelota y muy ignorantes frente a lo que hay que hacer en el sexo. En ese sentido, como no tenemos información a la mano, echamos mano justamente a lo que hay más fácil, que es la pornografía. O sea, hoy día es mucho más fácil acudir a esos recursos que, no sé, pues en mis tiempos de colegiala, que de pronto ¿cómo se dice? Se pasaba una revista, ¿cierto? Sí, que alguna de mis compañeras le había robado al papá y por ahí empezábamos a leer y más que nada a conjeturar de cómo se podía hacer, porque ninguna sabía. Ahora el peligro es que tomar la pornografía como un tutorial
es replicar algo que en el fondo es una ficción. O sea, la pornografía está hecha para entretener, para inspirarnos, pero no es fiel reflejo de lo que pasa en la realidad, y ahí es donde está el peligro. Entonces, claro, cuando uno a escondidas va y le pregunta al compañero y empieza a traspasarse esta información, en general esa información no es tan fiel a la realidad. También pensando en los estereotipos de género, que los hombres cuando inician y debutan en su vida sexual se les empuja a ser experimentados, aventureros, cachero de las pampas, cuando a lo mejor no ha tenido nunca ningún bagaje sexual con nadie. Entonces no se pueden mostrar vulnerables, no se pueden mostrar inseguros ni inexpertos, y eso también los lleva a estar siempre como en silencio con sus temas y sus dolores sexuales. Entonces no abrirse nunca y nunca aprender. Entonces, yo creo que por ahí está el peligro. Para nosotras las mujeres también es lo mismo, como que el estereotipo de género que se nos ha socializado es que nosotras no tenemos que estar interesadas en el sexo, que no estamos inclinadas a nuestro deseo sexual, como que eso no fuera relevante, como que no nos importa, somos más románticas, más emocionales, no somos tan carnales, y eso también nos aleja de la experiencia auténtica de un encuentro sexual rico, bacán, placentero, y eso es muy triste igual. Pero eso yo creo que tiene solo que ver con la desinformación y con que ha habido como un terrorismo. Las personas que hemos intentado hacer educación sexual integral, se nos ha visto igual como terroristas de la sociedad, porque estamos como en el fondo divulgando cosas que no son adecuadas, ¿cachai? Oye, pero ¿y ese terrorismo que tú hablas igual se da por cierto sector, cierto que tú digas, puta? ¿O tú le dices a esta persona no le gusta este tema? ¿Se puede dar o no? Sí, o sea, yo creo que en general es un tema que nos incomoda. El tema de la sexualidad y el sexo está súper cargado, que es como hablar de política, hablar de plata, como que todos queremos hacerle un poco del quite, porque es abrir una conversación que es incómoda. Pero es necesaria. Sí, pues bien. De todas maneras que hay sectores que están más conservadores, reticentes, ¿cierto? Ya sabemos dónde están. Sí, que no, pues que están en pro de una sexualidad que es más conservadora, en el sentido como de restringirla solamente a la parte como reproductiva y de prevención. En general, estos sectores más acomodados son más conservadores, y tú los escuchás decir como, con mis hijos no te metas, que la educación sexual parte por casa, y es peligroso igual. O sea, todas las personas, niños, niñas y adolescentes y personas adultas, somos sujetos de derecho, y eso nos hace tener derecho a la información. Exacto. Y si en mi casa yo no recibo esa información, el Estado igual se tiene que hacer cargo. O sea, hay un montón de niños, niñas, infancias, adolescencias que sufren vulneraciones en términos de sexuales, ¿cierto?, en sus propias casas. Entonces, todos estos grupos que están diciendo, no, la educación sexual parte por casa, dejan a todos esos niños súper vulnerables y súper expuestos igual. O sea, es muy heavy. Ahí, sorry ser tan ir al grano, pero respecto a lo que habláis, por ejemplo, si se busca que haya que no se informe a la gente, a los niños, es porque quizá obviamente hay temas de abusos sexuales, ¿no es cierto? Que a un niño, si están haciendo un tipo de abuso, le están normalizando que lo que le están haciendo es normal. Sí, po. Y el niño no sabe, como no tiene información, sí, no sabe quién realmente no está haciendo un abuso. No sabe diferenciar, sí, po. Sí. Sí. Oye, puta Cata, yo por eso quería que estuvieras acá, porque a mí de verdad me interesa mucho, y un tema personal, que si bien estoy liderando el podcast y todo el tema, no tengo directriz atrás o gente que me diga, no, tenéis que hablar de esto, otro. Es porque yo igual quiero que esto se conozca, pues, ¿cachai? Sí, porque yo, mira, soy papá, tuve esos temas cuando chico que quizá mis papás, tus papás, nuestros papás de esas generaciones también tenían desinformación. Sí, no sabían cómo decirnos a nosotros, oye, esto hay que hacer, esto otro. Es heavy. O sea, a mí, bueno, afortunadamente tuve una mamá que me motivó mucho en mi curiosidad sexual, porque tuve vocación desde muy, muy chica. Yo me acuerdo que a mi mamá, yo tenía como 5 o 6 años y le preguntaba como, yo no quiero saber cómo me hiciste, quiero saber dónde. No, bueno. Y mi mamá súper abierta a responderme dentro de los pocos recursos que ella tenía también. Pero, o sea, mis compañeras, ¿cierto?, mis amigas no tuvieron la misma suerte, y es como que el consejo que les daban era como, no vaya a venir con sorpresita. Cuídate, y eso era todo. Y acá mira, a mí me pasa que, por ejemplo, también pues volviendo atrás, a mi mamá tenía terror de que yo fuera papá. Cuando chico. Entonces, también yo sentía que mi mamá tenía pocas herramientas, o quizá, no sé, vergüenza, no lo sé,
pero se hablaba también muy poco del tema sexual. Y sobre todo, no era tema o no se hablaba de que lo sexual fuera a ser algo placentero también. Sí, como que siempre el tema sexual era vaya a ser papá, mamá, o con Doro, o no lo hagáis, era como algo malo. O te vaya a pegar algo. Exacto, era como chuta. Y hoy en día, pucha, yo como soy papá, ya, bueno, mis bebés igual son chicos, dentro de todo igual quiero ser responsable en que lo sexual no es malo. Quiero que sientan que algo de placer, algo bueno, pero sí que tiene su lineamiento en que obviamente hay temas de líneas de respeto, consentimiento, que era lo que hablamos la otra vez, temas de enfermedades sexuales, temas de cuándo decir que sí, que no. Entonces yo siento como, o sea, en mi forma de pensar, pues como que la cosa va por ahí porque un tema sexual es algo que no puedes obviar, puedes decir, no, esto no existe, esto no, porque es algo que llevamos por naturaleza, un tema sexual. Totalmente, o sea, el ser humano es sexuado desde el día en que nace hasta el día en que se muere. En ese sentido yo creo que es súper importante también para las personas que están como un poco quisquillosas con el tema de la ESI, que es este programa de educación sexual que se ha tratado de implementar mucho aquí en Chile y que no se ha podido justamente por estos grupos de personas que dicen que no, es que es una conversación progresiva con las niñeces, ¿cachai? Que no es como que a los niños de kinder les van a pasar, como decían estos grupos, unos dildos para que jueguen y les van a enseñar a poner preservativos. O sea, en el caso de la primera infancia se enseña a reconocer las partes del cuerpo, a nombrarlas, a explicarles para qué sirven, incluida la zona genital, porque es parte del cuerpo, ¿cierto? El tema del consentimiento también, o sea, no es solamente tener la conversación a cierta edad. En general las niñitas cuando les llega como su primera menstruación era como ya, yo como mamá voy a tener que conversar con mi hija porque ahora como que se transformó en mujer, va a empezar a partir como su vida sexual partió desde el día en que nació, ¿cierto? Entonces se puede empezar a integrar este concepto del consentimiento desde el juego igual, o sea, no es solamente decirle, oye, si una niñita te dice que no, no es no y fin, o sea, yo puedo empezar a integrar estos conceptos respetando las decisiones de ese niño. Por ejemplo, si ese niño no quiere recibir cosquillas, simplemente no le hago cosquillas. Si ese niño no se quiere comer, no sé, el plato de fruta que tú le diste, entonces no sentarlo ahí, como nos hacían a nosotros, hasta las 6 de la tarde, a obligarlos que se comieran toda esa fruta, porque en el fondo lo que uno está traspasando es que cualquier adulto puede venir a obligarte a hacer algo sin que tú quieras, ¿cachai? Entonces, yo creo que por ahí se empiezan a integrar estos conceptos y, claro, la educación sexual podría haber como llevarse en la casa de esa forma, de una manera progresiva, integrándola como en todos los ámbitos de la vida. Sí, a mí me pasa el tema como del saludo, que cuando es como, oye, tienes que saludarlo, oblígalo de un beso. Dele un beso al tío. Bueno, es como, bueno, no quiere, ¿cachai? Yo con mi hija es como que en algún momento igual me hizo el clic, como ya uno empieza a leer, a informarse un poco más. Y sí, para mí cuando chico, no, pues que salúdale la wea. Porque es mal educado. Y a mi hija, no, pues como si no quiere saludar, no, vaya. Y como que yo, de verdad, como que la hago tan tranqui. Y el tema que tú habláis también, por el tema de obligar a los niños a hacer algo, yo más que nada con mi hija lo he hecho, es como que ya si no quiere comer, yo se lo he dicho, yo no te voy a obligar a comerlo, ¿cachai? Pero es como para transmitirle de que nadie la puede obligar a hacer cierta cosa. Justo. Porque... O que todos son tíos. Sí, pues no, fome. Sí, po. ¿Cachai? Entonces... Creo que igual ha cambiado para mejor los tiempos de hoy en día. Creo que también está ese tema de información. Yo siempre lo veo por el lado positivo, porque sé que en nuestros tiempos no teníamos nada, internet ni celular. Yo me acuerdo que, pucha, lo que voy a hablar. A ver. Los martes en la 11, en el canal 11, daban películas porno. Pues, entonces... Pero como soft porno, ¿no? Sí, pues era como que mostraban los senos de las mujeres y como que, no sé. Y era como que eso yo veía, me acuerdo, ponía la tele súper baja, pues. Sorry, quizás mi mamá si escucha o ve el podcast va a lesearme. Pero era como el acceso a información que tenía y era como, dentro de todo era como ya una cierta edad, lo que hablamos al principio, ya uno como que tiene la necesidad de buscar sí, qué onda, ¿cachai? De todas maneras. Yo me acuerdo también que estaba estos canales del TV Cable, ISAT y no me acuerdo cuál otro. Yeah. Y llegaba como un folleto a la casa con la programación de las películas. Es unos libritos chicos. Claro, ¿no? Y parece que los viernes de la noche daban esas películas así, pues como de soft porno. Y yo marcaba, pues memorizaba cuando las iban a dar y escondía, la veía, pero también pues
pues en mute. Ya, y sí. también con el salto de canal, pues si entraba Sí, alguien, cambiaba rápidamente y estaba viendo El Hombre Araña. No, bueno. Oye, Cata, bueno, dentro del tema de tú como educadora sexual, ¿podríamos ir un poquito más de lleno a lo concreto, como lo definitivo que tú, a qué te dedicáis como educar sexualmente? Creo que de los temas que más me gustan, porque la educación sexual también abarca hartos temas, Mucho. como derechos sexuales, ¿cierto? El placer, la parte de la salud sexual. A mí creo que lo que más me gusta es como el tema del placer, ¿cierto? Y la parte relacional de la sexualidad. Okay. Más que ser activista como de los temas, no sé, pues de diversidad sexual o estar muy enfocada a la salud sexual, la prevención, creo que la parte más lúdica de la sexualidad es la que a mí más me moviliza. Y otra cosa que me gusta mucho es este cruce de la cultura pop con la sexualidad. ¿Cómo eso? O sea, bueno... creo que es importante también hacer la distinción de que sexo y sexualidad no son lo mismo, que el sexo es justamente como la parte más biológica, la parte del cuerpo, la parte del coito propiamente tal, y la sexualidad es una dimensión súper amplia del ser humano que tiene que ver justamente con lo relacional, con lo afectivo, con lo identitario, con lo social, con lo político, con lo cultural. O sea, cuando tú empiezas a mirar, ¿cierto?, que la sexualidad es tan amplia, te das cuenta que aparecen muchos cruces. Por ejemplo, algo que me gustó hacer mucho en mi podcast, que es el Protagonistas de la Cama, es invitar personas que estuvieran como especializadas, no sé, en música, en películas, para ir desglosando los mensajes de la sexualidad desde esos lugares. Y desde ahí como analizarlos o tener alguna reflexión más crítica. O sea, de nuevo, como no tenemos formación en educación sexual más integral, entonces todos estos mensajes de los medios masivos se empiezan a filtrar y por ahí nos vamos haciendo como una idea de cómo hay que ser, qué es lo que hay que decir, cuál tendría que ser la performance, cuál tendría que ser la postura. Hay un capítulo muy bueno del Protagonistas de la Cama, que lo hice con el director de Radio Futuro, que es el Rainiero Guerrero, donde hablamos como de sexo, el rock siempre lo hizo, así se llamaba. Entonces, cómo la evolución del rock and roll a lo largo de los años nos iba tirando mensajes sobre diversidad sexual, sobre los estereotipos de género, sobre los encuentros sexuales. Hablamos como de los funeques de los años 80 versus cómo hoy día el rock también integra a las mujeres. Eso es súper interesante de revisar para darse cuenta que hablar de sexualidad no es solamente hablar del Kama Sutra, de posiciones y de cómo hacer el mejor sexo oral de la vida, ¿cachai? Eso es bonito y es algo que me moviliza mucho de mi trabajo. Oh, qué bonito. Me gusta Cata, todo lo que hacís, porque de verdad, como, sorry ser tan repetitivo, pero siento que es tan necesario en la sociedad hoy en día. Y ahí, bueno, te tenía unas preguntas que... ¿esta información o desinformación se da a todo nivel socioeconómico? ¿O es distinto en todos los países? ¿Qué nos podríais contar un poquito de eso? Yo creo que hay países que están bien avanzados en materia de educación sexual. De hecho, por ejemplo, yo veo en Netflix que hay hartas series, ¿cierto? Y programas que abordan la sexualidad y que son programas extranjeros. Hay un reality que me gusta mucho, que no sé de qué nacionalidad es, que se llama Amor en el Espectro, que son citas para personas que están en el espectro autista, donde se aborda justamente el tema de las relaciones, de las citas y de la sexualidad de esas personas. O sea, nosotros estamos muy lejos de hacer algo así. Este otro serie también que se llama Sex Education, ese es muy bueno. O mismas series que abordan el tema de la diversidad sexual desde un lugar más natural, ¿cierto? Nosotros estamos muy atrás. Yo tengo entendido que en Chile, por los años 60, hubo un programa de educación sexual formal. De hecho, Chile estaba como en el top de los países que estaban bien catalogados en temas de educación sexual. Bueno, ya sabes lo que pasó después. Sí, bueno. Del 73 para adelante todo se derrumbó. Pero se me fue la pregunta que me hiciste. A mí también. Sí, ya me preguntaste si era como un fenómeno más socioeconómico. Sí, o sea, sí. Este problema
no quiero decir problema, pero como este tema de desinformación o tener mucha información, se nota según las clases sociales. Según donde naciste, sí. Los países. Sí, yo creo que en Chile, por ejemplo, en temas de educación, sí hay una gran diferencia. O sea, hay algunos que ya sabemos dónde están, que tienen más oportunidades, que tienen posibilidad de asistir a colegios donde salen mejor preparados, ¿cierto? Y los que somos de la zona sur de Santiago, no. Sin embargo, en temas de educación sexual estamos todos por igual, es transversal, estamos todos por igual. Y ¿sabes qué? Me atrevería a decir incluso que estos sectores más acomodados, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en estos grupos Opus Dei, ponte tú, que son súper elitistas, es donde yo he encontrado mayor desinformación y falta de herramientas de educación sexual. Más que la gente como uno, ¿cierto? Entonces, eso es muy heavy porque, o sea, que estemos todos igual de desinformados es muy triste y es muy doloroso porque uno finalmente igual tiene que salir a los leones y mientras más desprovisto de herramientas salgas a esos leones es más peligroso igual. O sea, una vez fui a hacer un taller a una despedida soltera de unas chicas muy jóvenes y muy conservadoras. Jóvenes, que edad como 28 años. 28. Y entonces todas llevaban una porrada de años pololeando con el mismo chiquillo, todos ese grupo se conocía, ¿cierto? Eran del mismo colegio, porque eso también pasa mucho. Sí, pues. Y ellas contaban que eran dos chiquillas, contaban que sus futuros maridos las presionaban para tener sexo anal. Y ellas no querían porque les dolía, porque simplemente en ese momento no estaban interesadas, pero era tal la presión por parte de sus parejas que ellas igual cedían y cerraban los ojos y apretaban los dientes y las parejas le daban nomás. Entonces, cuando tú a una persona la privas de la educación sexual, pasan estas cosas. Entonces ellas se van a casar en un contexto de violencia sexual, ¿cachai? Donde la pareja finalmente siente que esa mujer, ¿cierto? No es un sujeto de deseo, es un objeto de deseo y no le importa. Y no le importa no tener conexión, no tener intimidad, no tener afectividad, no estar realmente conectados y a mí simplemente me interesa ponerlo nomás. No me importa si la otra persona lo está pasando bien, lo está pasando mal, está sufriendo, le está doliendo. Es como, yo creo que ese es el peligro más grande igual. Esa historia fue del año pasado y me dejó muy marcada porque en mis inicios como educadora sexual yo hice harto esto. De ir a las casas y llevaba una maletita con juguetes sexuales de Happy Jane y los presentaba, qué sé yo, y por ahí enchufaba como un taller más bien lúdico de educación sexual. Y claro, en ese tiempo, te estoy hablando del 2010, 2011, 2012, hice como 1000 de esas fiestas. Hice muchas de esas fiestas. Conocí muchas mujeres en general como del sector más acomodado porque eran las que podían pagar el servicio. Y sí, pues habían temas que no sabían, por ejemplo, dónde estaba el clítoris o... Y era como la instancia que tenían como claro, de confianza. De confianza y de contar entre ellas, o que nunca se habían masturbado, que nunca habían usado un juguete. Entonces, cuando vino el estallido social, yo decidí jubilarme de hacer esas despedidas de soltera, esas fiestas. Era como que... No. ¿Pero por qué era? ¿Por lo que escuchabais? Sí, no, era como un pataleo mío igual, que decía, yo no quiero ir a ofrecer un servicio de Plaza Italia para arriba, como que me niego a hacer esa hueá. No quería y no lo hice más. El año pasado, el antepasado, volví a hacerlo a propósito del podcast, que la gente me empezó a preguntar, oye, ¿podría venir a las casas? Y dije, ya, creo que es momento de volver. Y me impactó mucho que en el 2024, 2025 todavía estuvieran pasando esas cosas con gente tan joven. Como que me impactó y como que me dolió igual. Y en ese momento, bueno, ahora que estoy más grande, porque antes, por ejemplo, no podíamos hablar de masturbación en esos talleres. El público no estaba preparado para hablar de masturbación femenina, entonces presentaba los juguetes y decía que era para hacerse masajes, para relajarse, para compartirlos en pareja, pero no decíamos masturbación propiamente tal. Hoy día más grande, yo en esa fiesta igual dije, como amiga, súper poco popular lo que voy a decir, pero esa situación que está pasando con tu pareja
es un tipo de violencia sexual y hay que prestarle atención, porque no puede ser que el otro esté tan desconectado de ti y tan poco interesado en ti y en tu placer que no le importa si te gusta, si disfrutas, si te duele, si no. Bueno, eso es heavy. Es heavy. Y bueno, y en los sectores más pobres también pasan muchas cosas a propósito del hacinamiento, de la falta de intimidad, de las niñas que son adolescentes también y que para validarse en estos grupos tienen que embarazarse para transformarse en madres y legitimarse dentro del grupo familiar y salir de la pieza de los niños, por ejemplo. Eso es muy, muy heavy. Oye, loco. Es muy heavy, sí. Qué loco. Sí, increíble como que... Puta, te dice la pregunta. ¡Ay, me fui a volar! No, que deja la cara. No, porque, bueno, yo acá estoy en otro mundo, estoy viendo patio, las brisas, comida, y como que uno de repente no cacha lo que está pasando afuera. Pero no, me dejáis así, me dejáis peinado para atrás. No, pero dentro de todo lo que te decía, pues es bacán que tú quizás eres una de varias carreras que después van a ir habiendo más, porque como te decía, yo creo que esto es súper necesario porque... es un tema sexual que todos tenemos, pues, ¿cachai? Entonces, lo que decís tú, el tema de la violencia sexual igual es heavy. Uno como que siempre, o lo que escucha es como el tema de abuso sexual, que obviamente es un tema súper fome, súper delicado, pero existe esa violencia sexual también, pues diciendo que son pareja y uno los ve felices y toda la cuestión y no cachas lo que está pasando. Al interior de la pareja, eso estaba súper normalizado, que había que hacer las tareas. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, como me toca hacer las tareas, ¿cierto? A las mujeres también, de alguna manera, se nos obligaba a cumplir con nuestras responsabilidades maritales, que eran, en el fondo, estar al servicio del marido para estar, como decía esta honorable, para prestar el cuerpo. Yo creo que en ese sentido las redes sociales, ¿cierto? Y la globalización en las comunicaciones nos ha servido para pesquisar todos estos temas. O sea, esta generación que es mal llamada de cristal, que se le ha, ¿cómo se llama? Cuestionado tanto, yo creo que nos ha hecho súper bien, como para no pasar de soplado por el lado de estos temas sin cuestionarlos y detenernos y decir, oye, parece que eso no está bien, pues. No está bien. O sea, en mi adolescencia yo viví naturalizando y normalizando que si salía a la calle me podían decir cualquier cosa, me podían dar un agarrón y eso era como... Sí, pues, bueno, son gajes del oficio. Si saliste a la calle te tiene que tocar. Y para el hombre era lo mismo. Pues, o sea, como que si no le tiraba el churro a una mujer o era lo mismo como que no molestarle, era como, este weón es poco hombre, este weón es gay. Métele mano. Como que te aleonaban a hacer eso, diciendo que no sé si la generación de nosotros no, pero siento que ya estamos haciendo esos cambios, porque yo como hombre, como te digo, soy papá, tengo una nena, tampoco es como que ya estoy del otro lado, pues digo, puta, yo quiero, y por eso vengo como con varias cosas para que mi hija se sienta bien dentro de todo, ¿cachai? Se sienta bien como mujer, como adolescente, cuando crezca, sepa cuándo decir que no, consentimiento, lo que es placer, lo que no, ¿cachai? Porque... Y yo en algún momento igual no voy a estar, pues, ¿cachai? No siempre voy a estar con ella y necesito que tenga esa información, esas herramientas como para poder actuar igual. Que esté preparada para la vida igual. O sea, a mí me hubiese gustado contar con mucha información antes de haberme como tirado a la piscina para haberme evitado muchos malos ratos y muchas situaciones de riesgo también. Sí, que fue, yo creo que muchas mujeres Sí. Lo han pasado. Oye, Cata, ya está bacán el tema. Yo sé que podríamos hablar mucho, te podría hacer infinitas preguntas, pero bueno, en relación al tiempo, al podcast, trajiste un libro, ¿no es cierto? Sí. Creo que puro hablé de este libro, yo algo sé, pero que escuchéis la gente. Oye, mi propio sutra es el primer... Bueno, este libro lo escribí junto a mi alma mater, que es mi jefa, la Jane Morgan, que es el primer libro de masturbación femenina en Chile. Y salió el año pasado, gentileza de Editorial Planeta, y se llama Mi propio sutra porque es como una versión alternativa del Kama Sutra que propone muchas poses para practicar en pareja, pero todas estas poses están pensadas para que tú explores el autoplacer, obvio, solita, porque pasaba mucho
en estas mismas reuniones, donde ya pudimos enchufar el concepto de la masturbación, ¿sí? Tentativamente empezamos a hablar como, claro, del autoamor, del autoplacer, de la autogestión, de los orgasmos, o sea, como mucho eufemismo para hablar de masturbación propiamente tal, que era algo que a mí que yo quería mucho hacer, quería mucho evangelizar, y muchas mujeres primero referían como desconocimiento del propio cuerpo. No sabían dónde tocar, no sabían cuántos hoyitos teníamos, ¿cierto? Era como que de la cintura para abajo había como una gran cloaca, que no, ¿cierto? No, o sea, ¿qué hay? Claro, caleta de mujeres que decían el poto adelante, el poto de atrás, como que no sabían dónde estaba el clítoris, no sabían bien cómo era, dónde encontrarlo. Y una de las cosas que también me llamó más la atención era que no sabían cómo hacerlo. Era como, ya, yo quiero partir, yo quiero practicar, pero es que no se me ocurre cómo. Entonces, desde ahí nace este libro con posiciones que también no... Claro, que cuando uno... mujer le hablan de darse una sesión de autoamor, uno se imagina al tiro como el cliché de prender velas y un incienso y un baño de tina, y no es tan necesario. Uno puede tener una sesión sin sacarse el pijama, ¿cierto? Y eso es súper bacán como de abrir ese diálogo, porque yo creo que algo que nos ha generado mucho dolor a nosotras es todo este muro de mitos que se ha plantado frente a nosotras de que el placer para la mujer no es importante, que la mujer que se toca es cochina, que la mujer que busca sus orgasmos activamente es hipersexual o es insatisfecha. Todas esas cosas se van levantando y en el fondo nos van apartando de la experiencia plena de brindarnos un orgasmo que ya sabemos que es algo muy bueno y que nos hace muy bien para la salud, además. es parte de nuestro bienestar general y de nuestro bienestar sexual. Entonces aparece este libro que lo escribimos con la Jane, también pues mostrando un poco de anatomía, ¿cierto? Que no es una gran cloaca, que son 3 hoyitos, amigas. Yeah. que para explicar claro, que nos han enseñado también que los hombres tienen pene y las mujeres tenemos vagina, y eso no es tan así. O sea, las mujeres tenemos una vulva, ¿cierto? Que es lo que podemos mirar con un espejo desde fuera de nuestros genitales, y la vagina es solamente el conducto, que yo digo que por donde entran y salen elementos y personas. Que decirle vagina a todo es como decirle garganta a la boca. Hablamos sobre los mitos, ¿cierto? Desmitificamos también para liberarnos un poco. Hablamos de los beneficios de la masturbación en este libro, y la última parte son testimonios de mujeres de distintas edades, de distintas identidades, de distintos como contextos y escenarios respecto a la actividad masturbatoria, y es bacán ver que hay un hilo conductor en todas esas narrativas. Es muy bonito, es muy bonito. Y estas poses las inventamos nosotras con la Jane. Oye, pero ¿y este libro? Que es como un hágalo usted misma. Oye, pero ¿cuándo empezaron este libro? O sea, porque parten ideas, borradores, voy armando, hasta que sale. Sí, este libro partió como, era una idea original de un catálogo de juguetes sexuales con ideas concretas de cómo usarlo, sola. Y después como que se le fue como agregando contenido y material, y oye, podríamos hacer una página que hablara solamente como de los beneficios de masturbarse, o podríamos hablar de una página de las mujeres que fueron grandes activistas en temas como de sexualidad femenina y placer de las mujeres, y ahí como que el proyecto se fue agrandando como una bola de nieve, y ya dejamos los juguetes de lado, dejamos esta como idea más bien comercial para transformarlo en una guía y en un material que estuviera a la mano de todas. O sea, ese libro hoy día está en todas las librerías de Chile. Me da mucha pena que haya salido en el 2024 y no en los 90. Me hubiese gustado mucho haber contado con un material así a mis 13, a mis 15 años. ¿Tú crees que si hubiese salido este libro en los 90 hubiese tenido quizás el arrastre o la fama de que tiene hoy en día? Quizás lo hubiesen escondido un poquito más. Sí, yo creo que hubiese tenido una fama más controversial, y hubiese salido como de circulación. Pero a mí me hubiese gustado mucho tenerlo, porque yo descubrí mis orgasmos desde muy chica, y es algo que también muchas mujeres me han comentado, que a sus 6 años, a sus 9 años tuvieron un orgasmo sin querer porque estaban trepando la barra del colegio y pasaron a frotarse su clítoris, estuvieron columpiándose o sentadas en la punta de la silla, o se frotaron con un peluche, con un cojín, y ¡buah! Algo mágico pasó. Sí, no sabían. Y rápida, claro,
lejos del contexto del erotismo adulto, ¿cierto? Es solamente reacciones del cuerpo, como es rico rascarse la oreja, o no sé, a mí me gustaba sacarme la cola fría de las manos, eran sensaciones placenteras que no eran para nada eróticas, pero rápidamente los adultos empezamos a teñir todo esto como de culpa, de suciedad, no, sácate la mano de ahí, eso es cochino. Entonces toda nuestra experiencia exploratoria está teñida muy fuerte de eso, de que es sucio, que es pecado, que está malo, que no hay que hacerlo, a diferencia de nuestros compañeros los hombres, que cuando empiezan como con este despertar sexual, se les permite abiertamente, o sea, podemos hablar de eso en la mesa, se naturaliza igual que en su adolescencia, la pubertad, entren al baño y se demoren 3 horas porque están ahí, ¿cierto? Duele que suene, pero para nosotras no ha habido permiso para eso. Entonces... ¿Tú crees que igual es un tema cultural que... ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pensáis tú? ¿De por qué es así? O sea que la socialización de los géneros de masculino y femenino ha estado muy marcada. O sea, los hombres igual, que es una trampa igual. Esta trampa como de esta libertad sexual, de poder ser aventureros, exploradores, decir que sí a todas las oportunidades sexuales que salgan, ¿cierto? Genera igual mucho, encuentro que genera mucho dolor en las personas, porque te obliga a hacer de una forma... ¿cierto? Sí. Y eso genera mucha presión y mucha exigencia, que son las enemigas número 1 de una sexualidad plena. O sea, no poder mostrarte vulnerable o inseguro en un encuentro con una pareja genera mucha ansiedad. O sea, la mayor parte de las disfunciones sexuales en los hombres se produce por ansiedad de rendimiento, que es estar con esta mochila súper pesada de que tengo que tener una erección solo con mirar a mantener esa erección, no irme antes que ella, estimularla mientras tanto y todo eso. Exacto. Sin saber prácticamente nada. Entonces es muy heavy. O sea, yo creo que ha sido como un sistema de control también para las mujeres, el no dejarlas o no dejarnos que nos acerquemos a nuestra sexualidad. ¿Tú crees, Cata, que la Iglesia ha tenido mucha influencia en el tema sexual desde sus inicios? Oh, sí, pues, totalmente. O sea, la Iglesia Católica, sobre todo, ha teñido de mucha culpa las expresiones de nuestra sexualidad, no solamente desde el tema del placer, ¿cierto? Que ha estado como restringiendo que hay que guardarse virgen hasta el matrimonio, ¿cierto? Como si las mujeres tuviéramos como cierto valor o sello de garantía, ¿cierto? Que si este sello está roto, devuélvalo al remitente. Sí, pues verdad, es como que sí, es mal mirado, pues como que... Es súper mal mirado, o sea, es el hecho de hablar de la virginidad es muy fuerte, es muy potente, porque... En cambio para el hombre es distinto, pues, no, este compadre ya está... Ya viene bien, como que ya... Sí, pues. O sea, todos los discursos que la Iglesia hasta ahora ha dicho respecto de la diversidad sexual son muy poderosos y generan también mucho dolor en las personas. Ya sabemos en qué terminan esos discursos cuando la gente los integra tan adentro que están súper alejados del tema del amor, ¿cierto? Todo lo contrario, son discursos de odio, de discriminación. Exacto. No, es muy heavy, es muy heavy. Sí, igual yo por eso te pregunté el tema de la Iglesia, porque... bueno, yo tampoco es que sea muy culto respecto a ciertas cosas, como que leo otro tipo de información que me gusta, ¿cachai? Pero el tema sexual a mí igual siempre me ha llamado la atención porque yo creo que es por la misma mochila que mencionáis tú, como que uno como hombre quiere actuar bien. Ahora, yo el libro quiero puro leerlo, ¿cachai? Porque si bien está hecho como para el placer femenino, siento que el hombre igual tiene un rol también activo en el tema sexual porque tiene que ser placentero para ambos. Sí, porque si es como lo mismo que tú habláis de lo que le pasó a esta chica en la despedida soltera y es fome, o sea, sorry lo que voy a decir, capaz que te caiga hasta mal, pero por ejemplo yo digo, puta, yo puedo tener un auto Fórmula 1, una casa lujosa, toda la weá, todo lo que sea, o digo, este bueno es bacán, pero si rendís mal sexualmente, siento como que todo se cae porque siento que el tema sexual es como eres tú, pues, ¿cachai? Entonces, sorry, te pido disculpas si suena mal o no, ¿cachai? Pero es como lo veo yo, pues entonces yo, por ejemplo, en el tema sexual digo, puta, eres tú, ¿cachai? Sí. Eres tú y tenéis que... Yo no hablo de funcionar bien como sexualmente, ¿cachai? Pero sí funcionar bien en que el encuentro sexual sea placentero para ambos.
No yo como hombre, yo busco tener el orgasmo y después ya la mujer no lo tuvo, es como que... Y hacerlo bien, como... Sí, pues claro. Como, siento que es como... Es que no sé cómo explicártelo, pero siento que uno tiene como responsabilidad frente a un encuentro sexual, sobre todo, obviamente, con tu pareja, con la persona que amáis, porque ya si es otro encuentro sexual que es como... ¿Cómo se le llama? ¿Casual? Casual. Sí, po. Siento que igual tiene como la misma envergadura, pero igual. Quizás no le dan la importancia a ciertas personas, ¿cachai? Igual. Lo entendí súper bien. Dijiste dos cosas súper importantes que son, claro, más allá de ser como un buen partido, ¿cierto? Creo que a eso te referías con hablar como de tener una casa, un auto, ¿cierto? Buen perfume, buen calefón. Y otra cosa que dijiste es que eres tú, ¿cierto? Algo así dijiste, como que... Y dijiste el encuentro sexual. Hoy día se habla mucho del encuentro sexual y no del acto sexual. Ahí hay una diferencia importante en temas como de vocabulario igual, porque es encontrarnos. La intimidad no es como que hagamos todos lo mismo y que nos vistamos igual y que pensemos lo mismo y que queramos las mismas cuestiones, como en esta simbiosis que a veces se malentiende. Exacto. La intimidad, ¿cierto?, en pareja es primero desde cultivar como tu propia individualidad sexual y yo te permito entrar a esa intimidad y después salir. En ese sentido, sobre todo para los hombres que, bueno, estábamos revisando antes un Instagram de un chico que tenía como la fórmula para seducir, ¿cierto? Si vamos a hablar como de diversidad sexual, ¿cierto? No solamente del discurso LGBTIQA+, sino que de la diversidad. En España dicen para gustos, colores. Somos como 7.000 millones de personas en el mundo. No podemos ser todas iguales. O sea, hay diversidad de deseo, hay diversidad de cuerpo, hay diversidad de actividades. Entonces, aprenderte una sola fórmula ganadora, con esta la dejo loca, es también súper violento, porque igual creo que el ser auténtico, como dijiste tú, la sexualidad eres tú, el permitirnos esa autenticidad es reconocer al otro también, como, o sea, yo no voy a ir con la fórmula ganadora frente a una nueva pareja sexual independiente si esta persona yo la amo, es mi pareja estable o es un encuentro casual. Hay que mirarla como una página en blanco, es como no sé nada de ti. Y desde ese lugar empezar a descubrir, empezar a reconocer qué cosas le gustan a esta persona, qué cosas quisiera, qué acuerdos podríamos hacer en el momento para disfrutar ambos en este encuentro, ¿no? En este acto más bien performático. A mí me gusta mucho que hoy día se empiece a divulgar que el encuentro sexual. Qué bacán. Me gusta. De verdad, le haría mucho de respecto a este tema. Una pregunta, nada que ver, que quiero pasar después al tema de los podcasts. ¿Qué info tení o qué pensé, por ejemplo, cuando existen estos encuentros sexuales entre parejas? Quiero hablar parejas, no tanto hombre-mujer, como de distintas nacionalidades, de distintas culturas. ¿Tenía esa info más o menos? ¿Cómo sería? Porque, por ejemplo, me imagino, quiero hablar un poquito. No sé, pues yo tuviera una relación sexual con una japonesa, por ejemplo. O no sé, un hindú de India. No sé, con una mexicana, ¿cachai? Maneja ahí un poco esa info porque me imagino que el tema sexual, por eso es como que era un poquito lo que venía antes. Todo este tema sexual se da en distintas culturas, distintos países. De por sí, no sé, por no sé si estoy errado o no, pero por ejemplo la gente que quizá vive más en el sector tropical quizá actúa de manera distinta frente al tema sexual. Yo he tenido la posibilidad de ir a Brasil, que fui también para los carnavales, regalaban muchos condones también. Entonces ahí también pues digo, quizá el tema sexual acá es más abierto, es como, no sé si hablo o no de más, ¿cachai? Porque de verdad no quiero cagarle en decir cosas que quizá pienso y no son así, ¿cachai? Pero yo cuando fui chico, cuando fui a Brasil, pues regalaban condones. Y yo como que dije, acá es como que... Igual tenía la cuestión, es como que quizás es fácil o no tener un encuentro sexual o ir con una persona que no conocí, en que la sintonía en decir, oye, vamos para allá, es como más fácil, en cambio en otro país que es mucho más... Sí, está más instalado, sí. Yeah. No soy tan entendedora del tema,
Pero sí, claro, hay lugares, por ejemplo, como Brasil, que están más, ¿cómo se dice?, en armonía con el cuerpo, ¿cierto? Que el tema de la desnudez no es tema. Nosotros en ese sentido somos súper pacatos, como que no somos súper acomplejados también. Allá no, y eso también permite como una cierta libertad, no sé si sexual, pero como de que disfrutar del cuerpo es algo natural y está ahí y es para como en el fondo disfrutarlo. ¿Sabes qué se me ocurre? Para contestar a tu pregunta, es darte una tarea para la casa. Hay un documental muy bueno que se llama Sexo y Amor en el Mundo, algo así, donde me parece que está en Netflix, ya, lo voy a buscar. donde aparece como culturalmente las aproximaciones a las relaciones amorosas y al sexo según los lugares. Y me acuerdo que todos estos sectores que son como, no sé, pues... Corea, Japón, ¿cierto? Incluso China, las manifestaciones y las expresiones como de afectos con la pareja, tocarse, hacerse cariño, besarse, están súper mal vistas, como que es súper impersonal en los matrimonios, como que no se tocan. Pero por otro lado también está toda esta subcultura, ¿cierto? Del hentai, del chivari, del amarrarse. Eso es súper interesante de revisar también. O sea, hay otras culturas también que dijiste como de la India, que son más machistas, que son más conservadoras. Hay otras culturas que todavía sostienen el tema del hablamiento genital para las mujeres. Sí, no, o sea, yo creo que hay personas y personas en el mundo, pero nuestra como idiosincrasia y nuestra cultura igual nos atraviesa. No, voy a ver el documental. Es muy bueno, es muy bueno, porque además sale, por ejemplo, Berlín con todos estos barrios rojos, ¿cierto? Y con todas estas fiestas y el tema de los swingers. No, es muy bacán. Y estas sexualidades alternativas y el BDSM, súper interesante de ver. ¿Es como un documental de uno? ¿Son varios capítulos? Son varios capítulos por país. Por país. Sí, sí. Bueno, Sexo y Amor en el Mundo se llama. Sexo y Amor en el Mundo. Sí. Mira, de un hecho se me va a olvidar, te lo voy a preguntar por WhatsApp. Cata, pero para que Sexo y Amor en el Mundo, muy bueno. Oye, la última pregunta. Ya. Sorry, me disperso. No, pero no te disculpes, pues sí. Que donde soy cuadrado, como puta el tiempo. ¿Qué opináis del Tantra? Uy. ¿Qué tan así es? El tantrismo. Sí, tampoco estoy tan en esa línea como más espiritual de la sexualidad. Sé que hay muchas educadoras sexuales y sexólogas incluso que se han ido para ese lugar. Creo que de lo que poco que sé, lo que rescataría es que estar como en el momento presente, que también puede sonar muy cliché en el aquí y en el ahora. Yo creo que uno de los fundamentos importantes del tantrismo es estar realmente conectado. O sea, todas estas prácticas, ¿cierto?, que tienen que ver con la meditación, es como sacar de nuestra mente todos esos otros pensamientos y situaciones que en el fondo atornillan para el otro lado del placer. Entonces, para estar totalmente limpio y dispuesto y mentalizado a encontrarme realmente con esa persona y hacerla disfrutar. Pero claro, también, bueno, que me encanta la cultura pop y la sexualidad, también hay hartos documentales que hablan como de estas como agrupaciones del tantra, ¿cierto? Hay incluso algunas sectas que también la sexualidad se empieza a teñir de una cosa bien oscura. ¿Cómo se llama este weón que creó como esta escuela del yoga? ¿Bikram? Que finalmente era un depredador sexual. Entonces toda esta espiritualidad, ¿cierto?, empieza como a filtrarse esta otra cosa del abuso. Entonces, bueno, yo por eso creo que soy un poco, es súper fome lo que voy a decir, pero como reticente a esos círculos que son tan como dogmáticos en el tema. Pero sí lo que puedo rescatar es esto que te digo yo, que está súper integrado el tema del aquí, del ahora, de la conexión, de la verdadera intimidad, de poner nuestro cuerpo y nuestra mente al servicio de ese encuentro, no solamente la cosa genital, el tema de crear un ambiente, ¿cierto?, mentalizarnos para el tema es algo que es importante también de considerar al momento de encontrarnos con el otro. Eso, siendo absolutamente, como te digo, muy escéptica y no tan involucrada con el tema, eso es lo que pienso del tantra. Sí, por eso una vez se la pregunté, ¿cómo quería hacer? Cacha que una vez alguien me dijo que, y no sé si será verdad, que los hombres que practicaban el tantra
tenían una práctica que era meterse como una varillita por la uretra para adentro. No sé para qué, no sé si será verdad o no, pero como que me... Sí, ¿no? Es como que... Sí. Yo no lo haría. Ya, oye, bueno, Cata, ya vamos un poquito en la recta final del podcast. Ahí tú igual ya nos diste una pincelada de que tenías unos podcasts, ¿no es cierto? Sí. Porque yo ahora como que ya busco que la gente que ya está viendo el capítulo llegó hasta acá como para que siga viendo, escuchando tu contenido y nos podéis contar un poquito de lo que estáis haciendo hoy en día. Sí. El podcast y otras cosas. Sí. El primer podcast que hice lo hice para Prisa Medios, que es el conglomerado de radio de Chile, que la plataforma digital es Podium Podcast. Y ahí está alojado en Spotify y en Apple Podcast el Hoy Día Te Toca, que es un podcast que hice con mi compañero el Noco Aguirre. Yo digo que es como quedó ahí como una gran biblioteca sexual, son como 50 capítulos distintos de muchos temas. Ya a mí cuando me invitaron a hacer ese proyecto dije, ya hice una pauta como de 10 temas. Yo dije ya deseo, fantasía, orgasmo, qué sé yo, diversidad, y se me va a terminar y resulta que todas las semanas me encontraba por cosas de la vida con temas que podía incluir en ese podcast, que los hicimos semanalmente. Entonces quedó alojado ahí. Y el proyecto que le siguió es como un hijo del Hoy Día Te Toca, que es el Protagonistas de la Cama, que está por ver su 4ª temporada ahora en junio, que es lo mismo. O sea, lo hice en un inicio con mi compañero y después lo seguí haciendo sola porque él se fue a Barcelona y ahí empecé a tener invitados. Entonces, claro, invité a este chico el director de la radio, invité al Pancho Melo para hablar como de los mensajes de la sexualidad en las teleseries chilenas, invité al Tomás Leiva para hablar de música y sexo, a la Santo Afro para hablar de sexualidad e interculturalidad, ¿cierto? En las personas afrodescendientes, claro, para hablar también como de toda esta cosificación de las personas, ¿cierto? Y así pues, ya 4ª temporada, y esa está por estrenarse ahora, que es el Protagonistas de la Cama, que está también en Spotify y en Apple Podcast. Oye, y disculpa la pregunta, es media técnica, ¿tú ya tenías grabado todos esos capítulos de la 4ª temporada? No, tengo grabado 3 capítulos de la 4ª temporada. Y empiezan y como que ya lo estáis grabando y se van lanzando uno por semana. Claro, y después voy a seguir grabando porque las temporadas son por 12 capítulos. 12 capítulos. Sí. Ya ¿Y la temporada es por año? ¿Cómo tiráis la temporada? No, pues te tiro como 2 temporadas por año. Ya, o sea, como que termináis un bloque de grabación. De 12 capítulos y después me doy un recreo. Un recreo y después ya partís con la temporada. Parto de nuevo. Qué entrete. Ya. Y todas esas cosas necesito como entenderlas, ¿sabes? O sea, vamos a hacer un podcast. Sí. Ya, qué bacán. Oye, me alegro, Cata, me gusta lo que haces, de verdad. Como muchas gracias. Es tan bacán la conversa porque son temas que uno como que tiene ahí, como que no cacha. Siento que hoy en día se tiene que hablar más del tema. Ojalá es que estén más... Sé que estáis en hartos programas y tenerte acá es como que me siento halagado de que creáis en este proyecto que me haya invitado. Estamos partiendo. Pero como decís tú, pues, pucha, estamos en la cisterna, hay que hacer cosas nuevas. Yo le tengo fe que en algún momento quizá con perseverancia de repente uno llega a más gente, más alcance y la idea es que esto igual se sepa. Como te decía, quizá abajo estamos cambiando, en algún momento quizá hacer algo en vivo, que estoy pensando en algo, que quizá ya sea como con preguntas, ¿cachai? Como que quiero hacer algo así. Buena idea. Así que eso. Bueno, los dejo invitados a escuchar este podcast, cualquiera de los dos que dije, sobre todo el Protagonistas de la Cama, y a seguir mi trabajo en Instagram. Ahí dejo colgadito todas las cosas que estoy haciendo y los programas a los que voy, que es @CataRamírez con 2R, y los dejo súper invitados a que vengan a este proyecto de Patio Las Brisas, que es una súper buena cita, además. Como te tomáis un traguito, te comís un cevichito de este restaurante que es Los Teitos y que hay listo para la foto, que hay como rey, como reina. Y no es tan difícil de llegar porque está como a 2 o 3 cuadras de la estación intermodal de la Cisterna, así que es un destino totalmente recomendado. Venga. Gracias, muchas gracias, Cata. Oye, Cata, bueno, ya como para cerrar, siempre les doy a todos los invitados cancha libre, que le digo, que pueden hablar lo que quieran, quizás sus últimos minutos, tocar el tema que tú queráis, quizás como último mensaje como para cerrar el capítulo, algo que digáis, pucha, esto lo quería hablar y tengo el momento, o estamos bien. Ya, lo que tú quieras. A ver, algo que me moviliza mucho es el tema de la masturbación.
que yo creo que soy como activista de ¿Para hombres y mujeres? Para hombres y para mujeres. Es una actividad que no es la hermana pobre del sexo, que eso es importante de verlo porque queda como, pucha, ¿por qué no me queda de otra? Es una actividad que te ayuda como a reconocer tus reacciones eróticas, a ir entrenando tus orgasmos, así que yo digo que también es como la lotería, mientras más juegues, más posibilidades tienes de ganar. Amiga, si nunca has tenido un orgasmo, si te cuesta, yo creo que la masturbación es clave para ir entrenándote, para ir alcanzándolo. También creo que es una herramienta súper buena para ir alimentando la misma relación en la medida en que uno cultiva como una vida sexual individual, es que puede tener una vida sexual en pareja más rica, más provechosa, más placentera. Así que eso quería evangelizar con la masturbación, porque creo que ha sido muy mal mirada. Sí, pues, es verdad, sí. Pero es fundamental para la vida de las personas, sobre todo para aquellas personas que han decidido que no tienen la posibilidad de estar en pareja. Sí, porque eso lo hablamos la vez pasada, sí, que no grabamos. verdad, sí. Pero te iba a preguntar, pero comentémoslo, porque existe no sé si estoy sorry, mi las personas asexuadas, o eran personas que deciden no estar en pareja, no me acuerdo. Claro, hay personas que han decidido simplemente no estar en pareja y no compartirse más, y eso no significa el fin de tu vida sexual. Y hay otras personas que simplemente no tienen la posibilidad de estar en pareja, y eso también no significa que no vayas a poder disfrutar de ti mismo. O sea, pensando en las personas que, por ejemplo, adultas mayores que han perdido a sus compañeros de toda la vida, y eso como que las obliga un poco a cerrar el capítulo de la sexualidad en su vida, no es justo. O las personas que tienen algún tipo de diversidad funcional o discapacidad también, ese es otro tema heavy, como el tema tabú de la sexualidad en esas personas. Hablamos la otra vez de la asistencia sexual, que es una figura que aquí en Chile no está, que son trabajadoras o trabajadores sexuales que se han especializado en asistir el placer de estas personas que no tienen posibilidad de compartirse en pareja. O sea, porque el placer es un derecho. ¿Tú crees que acá en Chile pueda existir ese...? Wow. Ojalá. Lo veis lejos. Lo veo lejos. Sí, pues habría que regular mucho el trabajo sexual para las personas que como hacen este trabajo sexual más tradicional, como los conocemos, ¿cierto? Para poder integrar una figura así. Pero creo que es súper necesario. Ahí dejemos esto aquí, quizá en algún momento después digamos, eso lo escuché en un podcast y ahora es ley. Sería bueno. Sí. Oye, Cata, muchas gracias por tu visita. Ahora está todo grabado, así que estamos ¿apretaste play? Sí. Gracias por invitarme, lo disfruté mucho. Así bacán. Que gracias. Como te decía, quiero dejar una carta ahí pasada para ti. No sé, ya sea para un segundo episodio, quizás más adelante. Como te decía, me interesa mucho que la gente escuche estos temas. Estamos ya en un periodo de tiempo que tenemos Spotify, YouTube, redes sociales, que creo que se puede acceder más. Y como te decía, estoy armando un formato, voy a armar un formato abajo, como un formato también de podcast, en que se haga, pero ya con público, ¿cachai? Como nosotros todos hablando de esto mismo, pero con público. Sería bacán, y que la gente pudiera anotar, como se hacía en el colegio antes, un papelito anónimo con tu pregunta, y vamos contestando en vivo. Como sea. O podemos hacer un capítulo así también para la próxima. Cuando ya tenga más audiencia y la gente te empiece a mandar preguntas, lo hacemos así. Yo súper disponible. Ya, bacán. Oye, muchas gracias, Cata. Así que nos vemos. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Y bueno, saludo a toda la gente que escuchó o vio este podcast. Y bueno, así vienen muchos más capítulos. Eso, vengan al patio Las Brisas. Chao. Chao, Cata, gracias. Chao.